que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio y el honor de podernos reunir para alabar y bendecir tu nombre, para meditar en tu palabra, para atesorar tu palabra, Señor, en nuestros corazones, para inscribir tu ley, tu palabra en nuestros corazones. Rogamos que sea usted, Señor, quien dirija nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, y que podamos vivir para la gloria y la honra de tu nombre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Dios eterno. Amén. Puede estar sentado, mis amados hermanos. La iglesia de Galacia, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, se le ha dado el nombre o se da a conocer como la carta de la libertad cristiana. Amén. ¿Cómo se conoce la carta a los Gálatas? La carta de la libertad cristiana. Y nos vamos a dar cuenta en el transcurso en el que en los próximos domingos vayamos avanzando. ¿Por qué es que se le conoce a la carta de los Gálatas como la carta de la libertad cristiana? Y es que en esta epístola el apóstol Pablo habla de la libertad que tenemos nosotros, y en el desarrollo de la epístola vamos a poder ver, número 1, la libertad del siervo de Dios; número 2, la libertad de la ley; número 3, la libertad de los hijos de Dios; número 4, la libertad del Espíritu Santo; y número 5, la libertad de la obediencia. Por eso es que se conoce como la carta de la libertad. Y vamos a darnos cuenta de que a veces nosotros como cristianos caemos en ataduras y en prisiones porque desconocemos el consejo de la palabra de Dios. Hay gente que vive atada a muchas cosas que no debería de estar atada. ¿Por qué, amados hermanos? Porque desconocen el mensaje de la palabra del Señor, la libertad a la que Cristo nos ha llamado a cada uno de nosotros. Recuerda que el texto bíblico que dice: si el Hijo os libertare, seréis, ¿cómo dice? ¿Qué dice? Seréis verdaderamente libres. Nadie puede ser libre si no tiene a Jesucristo en su vida. Ahora, el problema aquí radica en que nosotros, siendo cristianos, no seamos libres. ¿Me entiende? ¿Cómo es posible que una persona que dice ser cristiana, que ha sido libertada por Cristo, no viva en libertad y viva bajo el yugo de la esclavitud de la ley, o viva bajo el yugo de la esclavitud del pecado, por ende por la esclavitud de la muerte? Ese era el caso del pueblo de Israel. Recordemos a Ezequiel capítulo 37, cuando habla acerca del valle de los huesos secos. Y aquellos huesos que estaban secos en gran manera, estaban muertos porque no tenían el Espíritu de Jehová. Estaban muertos, ¿por qué? Porque no oían palabra de Jehová, palabra de Dios. Entonces el profeta le profetiza a aquellos huesos secos que estaban secos, era una señal de muerte absoluta, secos en gran manera. Y el profeta se levanta y le dice: huesos secos, oí palabra de Jehová. Nosotros podemos oír muchas cosas y nos podemos entretener y podemos creer todas esas cosas que nos pueden enseñar, pero no necesariamente esas palabras nos van a traer vida y nos van a traer libertad, porque si no es palabra de Jehová, si no es palabra de Dios, nosotros no vamos a tener libertad y vida eterna, vida en abundancia. Jesús decía: escudriña las Escrituras,
porque en ellas está la vida eterna. Las escrituras hablan de mí. Escudriñenlas, porque ellas hablan de mí, hablan de la vida y de la libertad que yo doy. Entonces, mis amados hermanos, estamos viviendo momentos difíciles, pero no porque estemos en el año 2025 y entramos al 2026. Estamos viviendo momentos difíciles porque el enemigo siempre quiere desvirtuar, trastornar el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Y entonces vemos dentro de las iglesias diferentes movimientos teológicos y muchos movimientos que parecen buenos, que parecen bonitos y que son agradables a la vista y al oído nuestro, pero no se dejen engañar, porque no todo sermón y no toda palabra que se predique desde un altar y desde un púlpito es palabra de Jehová. Y es nuestra obligación pedirle al Señor discernimiento para entender cuándo un mensaje es de Dios y cuándo no es de Dios. Si usted no ha estado viniendo los miércoles, se ha perdido la enseñanza acerca del pueblo de Israel y cómo Dios le envía a los profetas al pueblo de Israel, y como profetas conociendo la palabra de Dios, como profetas sabiendo cuándo es Dios el que habla, se dejan engañar por otros profetas que dicen: Dios me dijo que hicieras esto y que hicieras lo otro, contraviniendo el mensaje principal que ellos ya habían recibido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque otro profeta mentiroso le dijo que Dios le había hablado. Y es el caso de la iglesia en Gálatas. La iglesia de Galacia había recibido el mensaje, había recibido el evangelio de Jesucristo, pero llegaron unos a trastornar ese evangelio que ellos ya habían recibido. Para esto, mi amado hermano, vamos a leer, y quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 13. Libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos. Y encontramos que en el capítulo 13 Pablo inicia su primer viaje misionero con el siervo de Dios llamado Bernabé. Dice la escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, Saulo es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. La obra que Dios lo había apartado a Saulo y a Bernabé era la predicación del evangelio a los gentiles. Y este es el problema en el que la iglesia se empieza a enfrentar, y es la falta de adaptación. Diga conmigo: falta de adaptación. Cuando nosotros, por etnia, por cultura, por creencias culturales, podemos sentirnos cómodos con un grupo de personas e incómodos con otro grupo de personas. Cuando la iglesia empieza a desarrollarse, cuando desciende el Espíritu Santo allá en el aposento alto y Pedro se levanta y empieza a predicar, a todos los que Pedro le predica, y la mayoría de todas esas personas que aceptan y reconocen el señorío y la mesianidad de Jesucristo son judíos, y por ende no hay problema en la iglesia en Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén no hay ningún conflicto, porque todas estas personas eran judías, eran de una misma cultura, de una misma confesión religiosa. El problema inicia cuando Dios envía a sus siervos a predicar fuera. Iniciando, Jesús decía: me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Ahí no hay problema. Pero después le dice Jesús: en Samaria. Y después dice Jesús: y hasta lo último de la tierra. Y ahí sí hay problema. Y ahí sí hay problema, porque nosotros culturalmente
nos gusta algo y no nos gusta lo que no viene conforme a nuestra cultura. Y por lo general nosotros nos cerramos a lo que creemos. Y no hablemos de religión o de fe, hablemos de cultura. Hablemos de cultura. Nos cerramos, y si alguien era culturalmente fuerte y religiosamente fuerte, ha sido el pueblo de Israel. De manera de que ellos se sentían que eran el pueblo escogido de Dios, los amados de Dios, los especiales de Dios, los súper de lo mejor para Dios. Y hasta cierto punto eso fue verdad hasta cierto tiempo. Porque Dios, teniendo misericordia de toda la humanidad, dio una promesa a Abraham y dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De manera que por la fe de Abraham nosotros hemos alcanzado la bendición de Dios. Si no fuese por eso, mi amado, si no fuese por esa promesa que Dios le dio a Abraham, entonces nosotros siguiésemos siendo paganos, siguiésemos siendo personas idólatras, como lo fueron nuestros ancestros, los aztecas, los mayas, los incas, los toltecas, idólatras que hacían sacrificios humanos y adoraban toda situación, las estrellas, los animales, los astros, la pantera, el león, la mula y el caballo, todo animal ellos adoraban porque decían que eran divinos. Y usted lo puede ver algo jocoso y dice: hermano, ¿cómo te va a creer eso? Pero aún aquí en este tiempo usted va a la India, y en la India hay un lugar donde se adora a la rata. Y la gente lleva alimentos, lleva leche. Y si puede tomar de esa tazón de leche y se acerca a la rata y está tomando de esa leche, ellos se sienten que son bendecidos. Mi amado hermano, nosotros venimos de un contexto igual al de esas personas. Pero gracias a Dios, su gracia nos alcanzó y ha traído el Evangelio, la luz del Evangelio a nuestras vidas. Nosotros no somos muy diferentes a esas culturas hindúes. Nosotros adorábamos yeso, madera, ¿o no? ¿Cuántos pagaron mandas? ¿Cuántos pagaron promesas? ¿Cuántos iban detrás de una procesión, detrás de un ídolo, de un muñeco que no tiene poder, que no es nada? Pero Dios en su amor y en su misericordia nos sacó de ahí, mi amado hermano. Y el pueblo de Israel, los cristianos, la iglesia de Jesucristo, cristiana judía, se encuentra con esa situación difícil donde no quieren ellos que exista un sincretismo entre su fe, entre su confianza puesta en el único Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo. Y el problema radicaba en que los gentiles, al recibir a Cristo, ellos querían que los gentiles participaran de todos los rituales y de toda la cultura que ellos tenían. Y se acuña entonces el término de judaización o los judaizantes. ¿Quiénes son estas personas? No crea que son ahorita nuevas, que acaban de salir. Han aparecido desde los primeros siglos de la iglesia, desde los primeros años de la iglesia. Estas personas que quieren que nosotros, como la iglesia de Jesucristo, cumplamos con los rituales y con las leyes del antiguo pacto mosaico. Pero como hoy vamos a hacer esa práctica, que celebraremos la cena del Señor, y leemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice y recordamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo cada vez que celebramos la cena del Señor? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que comieres este pan y bebieres este vino, en memoria de mí. Por ende, la iglesia, desde hace 2000 años, el pueblo de Dios desde hace 2000 años, no es gentil, no es griego, no es escita, no es esclavo, no es libre. Es un solo pueblo llamado la iglesia de Cristo, que está gobernada por Cristo y por los líderes y los pastores que el Espíritu Santo levanta, y estamos guiados y dirigidos por el pacto de Cristo. Estamos guiados y dirigidos no por la ley mosaica, sino por la ley de Cristo.
y resumimos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí dice el Señor, se resume toda la ley y los profetas. Porque el que ama a Dios no le va a hacer daño a su prójimo. Porque el que dice que ama a Dios va a amar a su prójimo también. Por eso el Juan el apóstol dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu prójimo? ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios que no ves y aborreces a tu prójimo que sí lo puedes ver? Eso es, en resumen, la ley de Cristo. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo la ley de Cristo, y Jesús nos instituyó: cada vez que coman este vino, que beban este vino y coman este pan, la muerte del Señor anunciará hasta que Él venga, dice el apóstol Pablo. Y este es el nuevo pacto en mi sangre. Estamos bajo ese nuevo pacto, mi amado hermano. Entonces, aquí inicia el problema, porque Dios va a usar poderosamente al apóstol Pablo para que el evangelio se expanda por toda Europa, la Europa de aquellos siglos, de hace 2000 años. Usa Dios al apóstol Pablo, a Bernabé y a muchas otras personas que de pronto no aparecen sus nombres en la escritura, pero que Dios los levantó y los usó grandemente. Dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Estos nombres de estas ciudades son nombres que por lo general ya no se utilizan, o no sabemos nosotros en estos tiempos cuáles eran esos territorios. Seleucia era parte de aquel gran imperio griego que se dividió en cuatro. Seleucia era una de esas regiones de aquel gran imperio griego que se había dividido en cuatro, mi amado hermano. Entonces la iglesia, para avanzar, porque ya nos está alcanzando el tiempo, la iglesia en Galacia, no crea que era un templo, era un lugar donde la gente se congregaba, sino que habían sido en todo el territorio de Galacia varios lugares donde el apóstol Pablo pasó y predicó. No es como nosotros a veces pensamos, que la iglesia de Galacia es una comunidad. No, la iglesia de Galacia, como la iglesia de Roma, eran varias comunidades en toda la región de Roma. O en la iglesia de Galacia eran muchas comunidades en toda la región de Galacia. Cuando a Pablo escribe a la iglesia de Galacia, no le escribe a una sola comunidad, sino a varias comunidades que están en una región por la cual el apóstol Pablo pasó. Todo eso está en el capítulo 13, en el capítulo 14, del 1 al 28. Entonces encontramos Pablo en Antioquía de Pisidia. En el verso 13, es territorio de Galacia. Pablo en Iconio, en Hechos 14:1. Hechos 14:1. Pablo está en Iconio. Luego miramos que Pablo va a Listra. Luego Pablo baja a Derbe y llega a Perga. Son ciudades, y todas estas ciudades estaban en la región de Galacia. Y es el primer viaje misionero. No podemos leer todo lo que acontece porque el tiempo no nos va a dar, pero usted puede leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, capítulo 14, y ese es el primer viaje del apóstol Pablo. Su primer viaje es el viaje a la región de Galacia. La región de Galacia. Entonces, el apóstol inicia la epístola a los Gálatas diciendo quién era él. Permítame que encuentre el texto bíblico. Diciendo quién era él, no porque los hermanos de Galacia no supieran quién era él, sino para recordarles a ellos quién era él. Y iniciamos en el capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y aunque los hermanos de Galacia, de todas estas ciudades, de Antioquía,
de Iconio, de Listra, de Derbe, de Perga, sabían quién era él. Él les recordaba que él era apóstol de Jesucristo. No porque él se había inventado ese título y se lo había autoimpuesto a él mismo, sino que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Jesucristo y por Dios el Padre. O sea que Pablo dice: yo soy apóstol de Jesucristo porque el Eterno, el Dios del universo, me escogió a mí para hacerlo. De manera de que, como estudiamos en la carta de los Romanos y entendimos un principio fundamental del apóstol Pablo, que era no ir a un lugar donde ya había un apóstol trabajando en esa zona. Él iba a los lugares donde no habían apóstoles predicando en esa zona, y él llevaba el evangelio. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a esas regiones de Galacia, no había nadie que había predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo tiene éxito en cada lugar que va, y tiene que salir de esos lugares porque incomoda a un sector particular y peculiar que habitaban en esas regiones. Y si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles 13 y 14, usted ve que Pablo sale de Antioquía, usted ve que Pablo sale de Iconio, usted ve que Pablo sale de Listra, que llega a Derbe, donde él puede descansar porque no tiene una persecución. ¿Quiénes son las personas que persiguen al apóstol Pablo y que se niegan a que el apóstol predique? Pues son los judíos que habitaban en esas regiones de Galacia. Los judíos no aceptaban el mensaje del apóstol Pablo, y cada vez que no podían con los argumentos, trataban de levantar a la gente, a la población, en contra del apóstol Pablo, de manera que en Listra es apedreado el apóstol Pablo. En Listra, en el Hechos 14, versos número 12 al 19, explican cómo en esa ciudad apedrean al apóstol Pablo y lo dejan tirado mal muerto. Lo dejan tirado creyendo que él ya había muerto. Y los hermanos de la iglesia de Listra, que él había fundamentado en el conocimiento de la palabra, llegaron a levantar al apóstol Pablo pensando que iban a levantar un cuerpo, ya un cadáver. Pero el apóstol se levanta y se pone en pie. Dios lo libra de la muerte. Pero es importante entender y reconocer de que quienes se oponen a la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo son los judíos de estas regiones. Amén. Y esto no es, mi amado hermano, no es antisemitismo. Esto no es levantar un falso y una mentira. Esto es un hecho histórico. Esto es un hecho, un acontecimiento que ocurrió, y no ocurrió en una zona en particular, sino que ocurría en cada ciudad, en cada lugar donde el apóstol llegaba a predicar. Él era expulsado por sus conciudadanos, por los mismos judíos, porque Pablo, el apóstol de los gentiles, era judío, y él era expulsado de las ciudades donde llegaba, porque predicaba a Jesucristo como el Mesías, predicaba a Jesucristo como el Hijo de Dios, predicaba a Jesucristo como el Dios eterno, Jesucristo Dios. Y esto no lo toleraban estas personas. Si usted lee con paciencia el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que Pablo sale de una y de otra ciudad, producto de la persecución producida por los judíos. Pero había otras personas que no le perseguían. Habían otras personas que aceptaban el evangelio y lo recibían. Pero cuando los argumentos se terminan, cuando por medio de la argumentación, por medio de los conceptos básicos del judaísmo, no podían ellos destruir los argumentos del evangelio predicado por el apóstol Pablo, lo que ellos a continuación hacían era la persecución, era la violencia. Y eso es algo que está en la naturaleza humana. Cuando una persona no tiene argumentos válidos que puedan defender su argumentación, su manera de pensar, ¿qué es lo que hace la otra persona? Atacarlo. Entonces ya ataca la personalidad, y ya no solamente va con ataques personales, sino que va con ataques físicos. Ya va con alevosía, va con ventaja, va con fuerza,
de decir, si esta persona no accede o no me pide perdón o no se retracta, yo voy a lastimarlo, yo voy a golpearlo, yo voy a querer destruirlo. Y para hacer eso recurren a toda artificio de maldad. No les importa a estas personas quitar la vida, no les importa a estas personas cómo puedan sentirse sentimentalmente, emocionalmente, no les interesa. Lo que ellos quieren es acabar con la argumentación de la persona, pero como no pueden acabar con otro argumento, ellos utilizan la violencia, ellos utilizan la mentira, ellos utilizan la falacia. Me gustaría, mi amado hermano, leer un poco eso. Vamos a regresarnos a Hechos, para que ustedes vean de que no es un invento. Ay, el hermano Jason se está inventando estas cosas. Hechos, vámonos aquí al 13. Dice en el verso cuando él termina de predicar, en el verso 45, 13:45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celos. Hechos 13:45. Lea conmigo. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradecían lo que Pablo decía, contradiciendo, ¿y qué? ¿Qué es una blasfemia? Nosotros decimos una vulgaridad, es una mala palabra. Entonces, como no pueden con los argumentos, entonces ahora ya vengo con los ataques personales. Entonces yo me fijo cómo es un barbón, está gordito, es moreno, es muy blanco, es muy aquí, camina allá. Ya buscamos atacar a la persona y a blasfemar la enseñanza de la persona porque no hay una argumentación. Y dice que ellos querían rebatir lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién? A los judíos. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, que es Cristo, he aquí nos vamos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y qué dicen los gentiles? ¿Qué dicen los gentiles? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, o sea, los alcaldes, los gobernadores, los legisladores, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. ¿Quién mandó a hacer eso? Jesús no nos dijo: maldíganlo, díganle que son unos hijos del diablo, que se van al infierno. Jesús dijo: sacuden la planta de sus pies y den la vuelta. Ellos estaban siguiendo la enseñanza de Jesucristo, el apóstol Pablo. Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A pesar de la persecución, a pesar de las intrigas, de las mentiras que se levantaban en contra de los siervos de Dios, los discípulos, los que Dios había escogido para salvación, estaban llenos de gozo. Gozo del Espíritu Santo. Por eso, mi amado hermano, que nada te quite el gozo. Que la gente, que los hermanos, que hay gente que es pesada, que nada te quite el gozo, porque el gozo de la salvación no te la da ningún hombre, ningún pastor. El gozo de la salvación te la da Dios. Por eso tú debes de alabar y de glorificar a Dios. Por eso David, cuando pecó, decía: contra ti he pecado y he hecho lo malo. Pero por favor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Manda tu Espíritu Santo para que mis huesos se rejuvenezcan, para que mis huesos se fortalezcan. Manda tu presencia, porque
la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo es la que nos da gozo. Es la que nos da fortaleza para seguir adelante a pesar de los ataques, a pesar de los señalamientos, a pesar de los menosprecios de la gente. No te importe lo que la gente diga, adora a Dios, glorifica a Dios, porque el regalo de la salvación te la ha dado Dios y no ningún hombre. Amén. Quien movió a Pablo a predicar ahí y a soportar estas luchas contra estas personas movidas por el espíritu del anticristo, del malvado Satanás, fue Dios. Y a pesar de eso, la predicación se dio, la enseñanza se dio. Porque es Dios el que impulsa a sus hijos a que se predique la sana doctrina, la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos aquí al al capítulo 14. En el 14:4 dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ahí estaban los judíos ya metiendo la división en contra de la enseñanza del apóstol Pablo. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra. ¿Qué pasó en Iconio? Los apedrearon, se levantaron. Hay una gente que estaba con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero tuvieron más fuerza los otros. ¿Por qué tuvieron más fuerza? Porque el cristiano nunca anda con un palo, con un garrote queriéndole hacer daño a la persona. El cristianismo no es así. El cristianismo no maldice, el cristianismo no blasfema. Si usted conoce a alguien que blasfema, que levanta su mano para hacerle daño a otra persona, esa persona podrá decir que es cristiana, pero no es cristiana. Aquellos tuvieron más fuerza porque el Señor nos manda a amar y a predicar la palabra, no nos manda a hacer daño. Yo no veo al apóstol Pablo ahí. El apóstol Pablo podía instigar. El apóstol Pablo podría haber levantado a más gente y hacer una guerra en contra de aquellas personas, pero Dios no nos mandó a hacer guerra. Dios nos ha llamado a paz. A paz. Por eso en el hogar cristiano debe de haber paz. Por eso en nuestros corazones debe de haber paz. Debe haber tranquilidad en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Debe de haber, porque que el Espíritu Santo está en nosotros. El apóstol Pablo podía instigar y decirle a la gente, estaba dividido en dos bandos. Podía instigar a la gente para hacer daño, pero no lo hizo. Porque Dios no nos ha mandado a hacer eso. Y dice en el verso, Dios mío, ayúdame. En el verso 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. A pesar de la persecución, nunca dejó el apóstol Pablo de predicar. Que le decían esto, que le decían otro, nunca dejó él de predicar. Luego llegó a Listra y dice que a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ellos empiezan a predicar y empiezan a ver milagros, y entonces la gente de Listra a ellos lo ven como dioses. Los ven como dioses. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo y Bernabé? Sí, vengan y adórenme. Sí, vengan y traigan sus ofrendas y tráiganme y manténganme y denme todo lo que ustedes tienen, porque sí, yo soy Mercurio y el otro es Júpiter. No se apoderaron en ningún momento de los dones que Dios les había dado, porque ministraban con poder, con llenura del Espíritu Santo en todas esas regiones de Galacia, y ellos no se aprovecharon de los dones que Dios les había dado. Antes bien vinieron y le explicaron a esa gente de que ellos eran siervos de Dios y que al único que se debía de adorar era el Dios del cielo, el Dios del universo. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Se levanta alguien con el don de la glosolalia, con el don de lengua, y ya está lleno del Espíritu Santo. Todo el mundo venerando ahí porque habla en lengua. O porque dicen que tienen dones, y porque dicen que tienen ministerios y esto y lo otro, y la gente allá anda detrás de esas cosas. Un verdadero siervo de Dios baja a la gente, baja al pueblo y le dice: hey, tranquilo, que aquí la única gloria y la única honra es para Jesucristo nuestro Señor. Solo a Dios sea la gloria, solo Cristo
mi amado hermano, son principios básicos del Evangelio. Solo Dios da gloria y solo Cristo. Allí no aparece ningún apóstol, allí no aparece ningún pastor, allí no aparece ningún evangelista, allí no aparece ningún misionero, llámese como se llame. Llámese como se llame, solo Dios la gloria y solo Cristo son nuestros principios, mi amado, de la iglesia. De la iglesia que vive la reforma, que vive la palabra, la sola fe en Cristo Jesús. Que vivimos la sola fe en Cristo Jesús. Que vivimos sobre el principio básico de la sola escritura. No nos vamos a dejar engañar y dominar por personas que traigan cuentos chinos, que soñaron una cosa, que tuvieron una revelación allá. No. Nosotros nos guiamos por la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces vemos, mi amado, si usted sigue leyendo, en todas las ciudades que el apóstol entraba y salía era perseguido. Donde tuvo un poco de descanso fue en la ciudad de Derbe. Y todos esos kilómetros el apóstol lo caminó a pie. Caminaba de una región a otra a pie, siempre pregonando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, aquí lo vamos a dejar, apenas esta es la introducción de la carta a los Gálatas, para que entendamos por qué Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Gálatas, no es el mismo contexto histórico que cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma, el apóstol Pablo no la fundó. Él no llegó a predicar, quería llegar a Roma, pero la iglesia de Galacia es diferente. La iglesia de Galacia, el apóstol Pablo, él llegó y predicó ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él había sido el hombre de Dios, la base fundamental que Dios usó ahí para que esa gente en Galacia conociera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a la cena del Señor.